pues de inicio voy a platicarles un poquito acerca de los esteroides. Los esteroides pues son compuestos formados a través de hormonas y vitaminas. Estos se dividen a través de la acción que realizan, de corta, de acción intermedia y de acción prolongada. Para lo que son las infiltraciones articulares usamos los esteroides de acción prolongada. De un inicio, hace más ya de 50 años, que se inició la práctica de la aplicación de esteroides intraarticulares, se inició con la aplicación de esteroides de acción corta. Se dieron cuenta que los pacientes mejoraban su movilidad, el dolor. Sin embargo, se abusó mucho de ellos. Esto trajo consigo que se aparecieran lo que son los efectos secundarios de los medicamentos y se investiga un poquito más acerca de ellos, que es lo que nos permite ahora el uso sin el abuso de los mismos y con muy buenos resultados. Dentro de los esteroides de acción prolongada tenemos lo que es dexametasona y la betametasona. Pues en mi caso, pues yo les vengo a hablar de Alin, ¿no? Ya lo conozco. Dentro de las indicaciones está el dolor y incorporación del paciente postquirúrgico. Normalmente después de una artroscopía, sobre todo en rodillas, es donde más lo usamos, con muy buenos resultados, ¿no? Acompañado por supuesto de un anestésico local, lidocaína, bupivacaína o ropivacaína. Dentro de las contraindicaciones, pues pacientes poco cooperadores, ¿sí? Pacientes que de un inicio no están convencidos de realmente infiltrarse o no hacerlo. Este paciente normalmente debe estar convencido a través de ustedes, de decirles, ¿sabe qué? Vamos a intentar esto con usted, vamos a ver cómo nos va, esperando los mejores resultados, por supuesto. Siempre que se inicia un nuevo procedimiento, pues siempre se esperan los mejores resultados, pero si el paciente no está convencido, de un inicio no es bueno hacerlo, ¿sí? Sobre todo pacientes psiquiátricos, pacientes que dicen, pues es que sí me duele y ya hicimos el procedimiento una ocasión y regresa el paciente a los 15 días, es que el dolor no se me quita. Ese tipo de pacientes que ustedes ya saben que es un paciente que es adicto a estarse aplicando sustancias o que no está conforme con ningún tratamiento, o que ya está catalogado como paciente psiquiátrico, es cuando un poquito rojo, mejor no, ¿sí? Alergia a algún tipo de los compuestos que se vayan a utilizar, que realmente en esteroides pues es rara, pero pues sí se pudiera llegar a presentar. Y infecciones locales, el paciente que ya viene con hiperemia de la articulación, con aumento de volumen y además hipertermia, ¿sí? Pacientes que ya tenemos ahí algo que nos indique que ese paciente trae algo más aparte de la inflamación de esa articulación. Ya iniciamos con lo que es hombro, la articulación glenohumeral, que es la más grande dentro de las articulaciones de hombro, y tomamos como referencia lo que es el acromion y la apófisis coracoides. En el esquema no se alcanza a ver lo que es la apófisis coracoides, pero sí solamente lo que es el acromion, y la superficie articular, si lo ven, es muy pequeña, es muy pequeña. Sin embargo, podemos hacer un abordaje lateral, un abordaje anterior y uno posterior. Más adelante se explica un poquito más en lo que es el video. Creo que me salí. Permítanme tantito. Bueno, el video es el que les iba a presentar a continuación, y ahí explica cada uno de los abordajes y por qué es preferible hacerlo con un abordaje posterior.
por el nerviosismo del paciente, por ser a lo mejor la primera vez que se infiltra, por no estar enfrente de él y que él nos esté observando al hacer el procedimiento. Es un poquito más cómodo hacer el abordaje posterior, también tomando como referencia lo que es el acromion y la apófisis coracoides. Se localiza el acromion y a partir de ahí, de esa protuberancia ósea que tenemos en el hombro, bajamos 1,5 centímetros y 1 centímetro hacia adentro. Posteriormente, con la aguja viendo el bisel hacia nosotros, introducimos lo que es la aguja más o menos a unos 45 grados, y esto nos permite introducir posteriormente el medicamento dirigiendo la aguja hacia lo que es la articulación. Sí, me salió completamente. Bueno, una disculpa, van a poner el audio porque cada video trae audio para que puedan escuchar y pues reafirmar o confirmar lo que yo les estoy comentando. Sin embargo, si hay dudas, preguntas, adelante, con mucho gusto. La primera que les comentaba, el primer video es en hombro, y que es preferible hacer el abordaje posterior tomando las mismas referencias anatómicas. La aplicación del medicamento, de un inicio les comentaba que pudiera acompañarse de lidocaína como anestésico local al 2%, o ropivacaína y bupivacaína, cualquiera de esos anestésicos. Depende de la articulación, es la cantidad de medicamento que vamos a infiltrar. Hay articulaciones grandes como es cadera, rodilla, y articulaciones pequeñitas, muñeca, ¿sí? Pie, que pudiéramos necesitar, y más adelante lo vamos a comentar, una cantidad menor de medicamentos. Sin embargo, la combinación finalmente va a ser la misma, ¿sí? Si utilizamos a lo mejor 2 mililitros que vengan en ampolleta de la dexametasona o betametasona, más 1 mililitro de lo que es el anestésico local, la lidocaína, o si prefieren hacerlo con ropivacaína o bupivacaína, ¿sí? 1 mililitro más de esa sustancia, se mezcla y pues lo que alcancemos a aplicar en cada articulación, dependiendo de cada una de ellas y el tamaño, pudiera ser más o menos. Vamos a hacer el abordaje del hombro para hacer una técnica de infiltración. Podemos hacer 3 tipos de abordaje: por la vía anterior, la vía lateral o la vía posterior. La vía posterior se nos facilita porque el paciente, al no estar visualizando, está un poco menos nervioso, y la sugerencia aquí es localizar la parte del acromio y la parte posterior. Hacemos esta imagen y vamos a marcar debajo del acromio 1.5 centímetros aproximadamente, que sería esta zona, y 1 centímetro hacia adentro para hacer este tipo de abordajes, ¿ok? Una referencia que ustedes van a tomar para hacer la infiltración es la parte de la apófisis coracoides aquí adelante. Van a hacer su asepsia y vamos a introducir nosotros la aguja a este nivel, ¿ok? Ahí la van a dirigir. Vamos introduciendo la aguja en esta dirección de forma progresiva. Siempre hay que aspirar para estar seguros que no estamos en un vaso sanguíneo, ¿sí? Y seguimos introduciendo nuestra aguja. Ya que está nuestra aguja en esa dirección, es donde nosotros vamos a colocar el medicamento de forma gradual. Ahí. Y ahí terminamos de hacer nuestra infiltración. Colocamos un poco de algodón, suavemente extraemos la aguja. Bueno, en este caso el compañero médico que realiza la infiltración lo hace una pequeña técnica de asepsia con alcohol. Sin embargo, pues eso depende de cada uno de nosotros. Yo prefiero hacerlo con isodine, ¿sí? Ya es de cada quien
y preferencia de cada uno de ustedes. Y continuamos con lo que es el codo. El codo es una articulación más pequeña. Esta tomamos como referencia lo que es el cóndilo lateral, que se palpa fácilmente en cuanto nos tocamos el codo, ahí está. Y bajo este está la cabeza del radio, que si nosotros hacemos un movimiento de pronación y supinación, logramos palparla, ¿sí? Es esa cosita que apenas se alcanza a percibir que se mueve, esa es la cabeza del radio. Y la articulación, la que sigue, es un espacio muy muy pequeñito, ubicado a ese nivel, arriba de la cabeza del radio. Ese espacio pequeñito, preferentemente usamos una aguja pues más pequeñita, una aguja de insulina o una aguja de un calibre 25-27G, es suficiente para llegar al espacio articular y poder infiltrar el medicamento. La que sigue, por favor. Las patologías del codo son extremadamente frecuentes y una de ellas que se presenta con regularidad y que es motivo de consulta para nosotros es el dolor en la parte posterior del epicóndilo. Aquí lo van a marcar y vamos a localizar lo que es la cabeza del radio. Hacen rotar al paciente y aquí se encontraría nuestra articulación. Normalmente el punto doloroso se encuentra situado a este nivel y donde llega a existir proceso inflamatorio donde se encuentra la inserción de estos ligamentos. Entonces, una sugerencia para el abordaje es utilizar una aguja de insulina o de un calibre 27G, que es extremadamente delgado, y van a hacer ustedes la introducción a este nivel. Sugerencia, siempre hay que ver el bisel, que ustedes lo estén viendo de frente, y vamos a entrar a este nivel. Van introduciendo su aguja de forma progresiva, suave, sin chocar o tratar de no chocar con la articulación. Vamos a estar seguros que no estamos en un vaso sanguíneo y en ese momento vamos a hacer la aplicación del medicamento. Y esa sería nuestra infiltración. Bueno, en algunas ocasiones diagnosticamos al paciente con a lo mejor codo de tenista o codo de golfista y podemos realizar la infiltración. Sin embargo, pues es un proceso inflamatorio no propiamente de la articulación, sino de los músculos que llegan a insertarse alrededor de la misma. Sin embargo, una infiltración bien hecha puede darnos un efecto analgésico adecuado y cubrir estas dos patologías. Continuando con las infiltraciones ya a nivel lumbar, hay que identificar lo que son las crestas ilíacas y bajar sobre ellas hacia la parte posterior de las mismas, localizando el sacro. Algunos pacientes, algunas personas tienen unos hoyuelos llamados hoyuelos de Venus y podemos tomarlos como referencias, pero hay personas que no los tenemos. Me cuento, yo tampoco los tengo. Y hay gente que sí, hay gente de diferente calibre, ya sean muy gorditos o muy delgaditos, que sí tienen sus hoyuelos o sí se llegan a palpar. Y nos permite identificar. Lo ideal es hacer un marcaje hasta dónde nos llega la cresta ilíaca en la parte posterior y dónde inicia o dónde encontramos lo que es el sacro. Y si encuentran los hoyuelos, pues adelante, es pues más cómodo, ¿verdad? Y en el diagrama pues se alcanza a ver, y para que puedan diferenciar lo que es el ilíaco, lo que es el hueso ilíaco y la articulación en la parte posterior, que es una articulación grande que muchas veces pudiera confundirse
con un proceso inflamatorio en el nervio ciático, pero pues con una buena semiología del padecimiento, con una buena exploración física, con un buen interrogatorio podemos diferenciar y saber si realmente es un proceso inflamatorio en el nervio ciático o es un proceso inflamatorio en lo que es la sacroiliaca. La siguiente, por favor. Bueno, la que sigue es el video. Puede hacerse la infiltración a través de una aguja grande, mayor, como de unos 25G, 23G. Es suficiente para hacer la infiltración. Los problemas de la columna lumbar son extremadamente frecuentes en nuestra consulta y lo que tenemos que hacer es un buen diagnóstico. Muchas de las patologías que el paciente presenta como dolores ciáticos realmente es un dolor sobre la articulación sacroiliaca. ¿Qué vamos a hacer? Localizar las crestas ilíacas, ir bajando por la parte posterior hasta llegar a la unión con el sacro. A ese nivel vamos a encontrar a esa articulación. Estos son extremadamente los puntos dolorosos más frecuentes que vamos a encontrar en nuestros pacientes. En algunos pacientes podrán localizar a este nivel unos hoyuelos, les llamamos hoyuelos de Venus, que están a este nivel y generan dolor. Entonces lo que ustedes van a hacer aquí es un pequeño marcaje para hacer esta evaluación, donde baja lo que es parte de la cresta ilíaca. Aquí vamos a encontrar el sacro y vean qué tan lejos estamos del proceso espinoso. El punto de abordaje sería a este nivel. La entrada de nuestra aguja siempre será a 45 grados y de ahí redirigiremos nuestra aguja. Entonces colocamos la aguja ahí y ahí es nuestro sitio de abordaje y de ahí nos vamos a redirigir hacia abajo. Siempre hay que estar checando que no estemos en un vaso sanguíneo e ir introduciendo sin resistencia nuestro medicamento y ahí retiramos. Bueno, continuamos con lo que es rodilla. Creo que es una de las articulaciones de las patologías más frecuentes que nos puede llegar al paciente con un desgaste articular, refiriéndonos dolor en la rodilla. Es fácil de distinguir cada uno de los puntos anatómicos de referencia en ella, porque es el cóndilo femoral, lo que es la patela, el borde inferior de la misma, meseta tibial y lo que es el tendón patelar. Ahí también podemos hacer un marcaje de las mismas estructuras anatómicas y pues es una articulación grande e introducir el medicamento. Normalmente pueden ser dos abordajes, uno anteromedial y el otro anterolateral, como los abordajes que hacemos para los procedimientos artroscópicos, que es como se ve en el diagrama. La que sigue, por favor. En la infiltración de la rodilla, una patología frecuente que se va a presentar es el desgaste articular. Lo que vamos a encontrar en este tipo de pacientes es dolor y crepitación a la flexoextensión. El manejo idóneo aquí es hacer una infiltración al principio de algún analgésico antiinflamatorio y posteriormente hacer una infiltración con algún controprotector. La infiltración de la rodilla la vamos a hacer de la siguiente manera. Siempre hay que localizar lo que es el borde inferior de la patela. Aquí vamos a tener lo que es el tendón patelar. Localizamos la meseta tibial y acá abajo tendríamos lo que es el cóndilo femoral. Y vamos a encontrar este pequeño triángulo y va a ser nuestra vía de acceso, ya sea por la parte lateral o por la parte medial hacia la rodilla.
comentado que una forma de hacer el abordaje es con nuestra aguja, siempre viendo el bisel hacia nosotros y con una entrada a 45 grados. Ya que estamos aquí, la aguja la vamos a redirigir hacia el surco intercondileo. Y es ahí donde vamos a hacer la introducción, siempre aspirando nuestra jeringa. Vamos introduciendo nuestra jeringa de forma suave, siempre aspirando, para estar seguros que no estamos en un vaso sanguíneo y no lesionar ninguna estructura. En algunos casos, con una aguja de esta longitud, pudiéramos ya estar dentro de la articulación, pero por cuestiones de seguridad, de preferencia hay que introducir toda nuestra jeringa. Ya que estamos hasta el fondo de la articulación, realizamos la aplicación total del medicamento. El paciente no tiene que tener casi ninguna molestia en este tipo de infiltraciones. Y localizando este espacio y teniendo pues práctica en ello, pues podemos lograr que el paciente permanezca asintomático por varios meses. Sin embargo, es recomendable hacer de inicio una primera infiltración con un esteroide y ya posteriormente con algún condroprotector, que pues ya ese trabajo ya nos tocaría a nosotros, ¿no? Déjenos poquito trabajo nada más. Y los pacientes tienen muy buenos resultados, incluso pudieran prolongar el uso de infiltraciones y posteriormente ya se decide hacer algún otro tratamiento pues un poquito más invasivo, como son el reemplazo articular. Continuando con las infiltraciones, ya es el tobillo, es una articulación más pequeña, ya tomamos como referencia el peroné, la porción distal del peroné, la porción distal y anterior de lo que es la tibia y el astrágalo. Sin embargo, pues es una superficie articular muy pequeña. Podemos utilizar a lo mejor una aguja de insulina o la aguja grande que se ve en el video. Los pacientes que normalmente refieren patologías, esguinces de repetición o que tienen secuelas de alguna fractura de tobillo, son los pacientes que normalmente son candidatos a realizarles una infiltración con esteroides. Siempre hay que tener bien prescritos, saber cuál es la indicación y por qué estamos haciendo el procedimiento con cada uno de nuestros pacientes. En la imagen pues simplemente es un esquema donde vemos la fíbula o peroné, la parte distal de donde se articula con la tibia, que es el hueso más ancho, y vean cómo es la superficie articular donde dice sindesmosis. Ese espacio pequeñito es la articulación distal, es un espacio muy pequeño. Corremos el riesgo incluso del momento de introducir la aguja, con el mismo bisel de la aguja, llevarnos un pedazo de cartílago articular, y eso es muy doloroso. Continuamos. El dolor a nivel del tobillo normalmente puede llegar a suceder por secuelas de fracturas o esguinces de repetición, y el paciente va a tener procesos inflamatorios a este nivel. Normalmente el sitio más común para hacer el abordaje va a ser por la parte posterior, lateral o por la parte anterior a nuestro tobillo. Vamos a hacer hoy un abordaje por la parte anterolateral, ¿sí?, para tratar este tipo de patologías. Lo que van a tener que ustedes hacer es localizar lo que es el malleolo lateral, ¿sí? Van a localizar el extremo distal de la tibia y parte de lo que sería el astrágalo. Y nos va a quedar a este nivel, este domo, donde vamos a hacer nuestra introducción de nuestra aguja. Si lo que vamos a abordar son partes blandas, con una aguja de insulina pudiera ser suficiente. Si queremos llegar a la articulación, requerimos una aguja de una longitud más larga. Vamos a poner nuestro bisel hacia la parte anterior, ¿sí?, y lo vamos a redirigir hacia la parte
anterior de nuestro tobillo. Ahí vamos a hacer nuestra introducción de forma progresiva hasta la articulación. La introducción de esta aguja tiene que ser muy suave, ya que el espacio articular es extremadamente pequeño y podemos dañar parte de lo que sería el cartílago articular. Traten de no mover la aguja cuando estén dentro ya de la articulación. Seguimos aspirando y ahí aplicamos el medicamento en su totalidad. Bueno, en cada uno de los videos les hace y les puntualiza mucho el estar viendo el bisel de la aguja y introducirlo a 45 grados y después redirigir lo que es la dirección de la aguja. Igual, puntualizo nuevamente, siempre hay que hacer una técnica de asepsia y antisepsia en cada una de las articulaciones, siempre, siempre. Estamos entrando en un espacio estéril y pues lo ideal es que siempre se haga con una buena técnica de asepsia y antisepsia. Continuamos. Finalmente, el talón, que no es una articulación, sin embargo es una patología frecuente que el paciente llegue quejándose del espolón, que todos hemos escuchado, incluso hemos padecido, yo lo he padecido durante la residencia, muy doloroso, incapacitante. Entonces, este padecimiento no nada más es una sola espacio lo que se debe de desinflamar y nada más, no. Tenemos lo que es el complejo de toda la flexión extensión, que es la parte posterior del tendón de Aquiles, que viene y se inserta en lo que es el calcáneo, y tenemos todo lo que es la fascia plantar. Entonces, normalmente el paciente refiere el dolor muy puntualizado en la parte posterior del talón, en la parte, en una sola región, que es donde está la tuberosidad del calcáneo. La siguiente, por favor. Que normalmente es esta región. Incluso con un solo dedo el paciente puede decirte me duele aquí. Sin embargo, no es lo ideal hacer la infiltración por la parte plantar, porque es muy, muy dolorosa. Es preferible hacerlo en un abordaje lateral o medial, nunca hacerlo plantar, o sea, introducir la aguja por la planta del pie es, híjole, muy, muy doloroso. El paciente va a estar peor que el del video de la rodilla, mordiéndose las manos, los codos, porque es muy, muy doloroso. Es una región pues muy, muy inervada y de ahí que sea tan dolorosa. Entonces, pues tomamos como referencia el punto donde el paciente nos refiera el dolor, lo podemos marcar con una tachita y finalmente el abordaje, hacer un abordaje lateral, donde está la piel plantar, que es más gruesa, más blanquecina, más seca, menos hidratada, y la diferencia entre esa piel y la piel del pie, que es aproximadamente un centímetro y medio, podemos hacer el abordaje lateral. Una patología frecuente en la parte distal de la extremidad inferior es a nivel del talón, algo que llamamos espolón calcáneo. El espolón calcáneo va a estar originado por una fascitis plantar. ¿Sí? El paciente va a acudir por el dolor a nivel del talón y les va a decir el punto exacto para hacer la introducción. Este es el punto más doloroso. Si ustedes hicieran la infiltración a este nivel, sería muy doloroso. Se pudiera hacer, si les resulta difícil, hacerlo por la parte plantar, pero lo que vamos a hacer nosotros, vamos a llegar al mismo punto por la parte lateral. Vean donde la piel cambia de color. Para que la infiltración sea menos dolorosa, nos podemos ayudar un poco con una solución de cloro etilo. Es muy fácil, un poco de alcohol sobre la región anatómica que vamos a infiltrar.
y esto va a mitigar el dolor. Colocamos nuestra aguja en el sitio que vamos a abordar. Este es el punto al que necesitamos llegar y ahí redirigimos nuestra aguja de forma progresiva hasta llegar al punto doloroso. Y ahí hacemos la aplicación del medicamento. Bueno, incluso en el video se apoya de esta sustancia que es el cloruro de etilo, que algunas veces lo habrán visto en partidos de fútbol, en cualquier tipo de deportes. Todos los médicos del deporte lo usan. Es muy práctico, sin embargo, pues es un auxiliar nada más, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, esta diapositiva, dirán, ¿por qué traía Darth Vader? ¿Qué tiene que ver? Ya las sistémicas también pudieran verse, pero con complicaciones a largo plazo, aumento de la presión intracraneana, cambios y alteración en lo que es la glicemia y la presión sanguínea, euforia, síndrome de Cushing. ¿La que sigue, por favor? La dosis recomendada es lo que les platicaba de un inicio, dependiendo de las articulaciones. En articulaciones grandes como es rodilla, cadera, hombro, de 1 a 2 mililitros del esteroide, y es recomendable acompañarlo, como les decía, de lidocaína, algún anestésico local, lidocaína al 2%, ropivacaína o bupivacaína. De estas, 1 mililitro más. La que sigue, por favor. Ya en articulaciones medianas, como es codo, muñeca, tobillo, medio milímetro o 1 milímetro es suficiente. Incluso nos puede sobrar, no hay ningún problema. La que sigue, por favor. Y en articulaciones pequeñas, como es pie, mano, esternocostales, 1/4 de mililitro o 1/2 mililitro es suficiente. Les vuelvo a comentar, se puede hacer la combinación de un inicio de 1 mililitro a lo mejor del esteroide más 1 mililitro de la ropivacaína o lidocaína, y lo que nos sobre, pues ni modo, usarlo en alguna otra articulación. La que sigue, por favor. Finalmente, para concluir, las infiltraciones repetitivas con glucocorticoides intraarticulares cada 3 meses durante 2 años es recomendable, son buenas, ¿sí? Traen amplios beneficios. Hay un estudio, este estudio es de 68 pacientes, 34 de ellos usaron placebos y 34 los esteroides, con muy buenos resultados. Mejoraban tanto el dolor como la movilidad. Y encontraron que en esos 2 años no había cambios articulares graves ni drásticos entre los pacientes que no se usaron esteroides y con los que sí. Entonces eso nos permite continuar con el uso de estos medicamentos que traen muy buenos resultados a corto y largo plazo. Muchas gracias por haber esperado.